Capítulo 134. Mensen Buelu era conocido entre la tribu Chanjiu como la persona con más probabilidades de convertirse en héroe, aunque era un hombre cruel y salvaje por naturaleza. Era bastante hábil en las batallas. Su escuadrón estaba formado por los mejores de las distintas tribus de Bianza, y estos soldados de caballería solo tenían miedo y ninguna reverencia por Buelu, pero fue precisamente por este miedo que el impacto los golpeó como una tonelada de ladrillos. En un abrir y cerrar de ojos, Buelu fue abatido, y con él cayó la moral de la caballería de Bianza. Buelu concluyó apresuradamente que había innumerables refuerzos del Libey detrás de ellos, lo que acabó con la determinación de la caballería de Bianza, ahora sin general, para seguir luchando. Se dispersaron en todas direcciones, con Xiao Chille como centro. Innumerables antorchas formaron una larga línea que se acercaba a ellos por detrás, como una procesión de 1.000.000 de valientes soldados. Dentro del campamento Sasan, Heo Jin también estaba lanzando un ataque sorpresa. Bajin estaba atrapado tanto en el interior como en el exterior. Al ver la compostura de Xiao Chille, Bajin también tuvo la impresión de que Xiao Chille estaba liderando las fuerzas principales del Libey. El punto de la cuestión fue que, cuando Bajin echó un vistazo, pudo ver las oscuras sombras detrás de esas antorchas que parecían extenderse hasta el horizonte. Bajin no quería repetir el mismo error. Sujetando su caballo por las riendas, retrocedió unos pasos y dio la orden de abandonar el campamento y huir. La caballería de Bianza se retiró tan apresuradamente que ni siquiera recogieron el cadáver de Buelu antes de desaparecer en la noche. Xiao Chille se detuvo donde estaba. Tantayo dirigió a sus hombres y montó un espectáculo, gritando y aullando por sangre mientras los perseguía durante unos pocos li. Solo cuando Bajin no se atrevió a mirar atrás, se retiró rápidamente y regresó al campamento Sasan. Incluso cuando Bajin miró hacia atrás, todavía podía ver aquellas antorchas extendiéndose en la distancia. Si Bajin hubiera estado dispuesto a mirar un poco más de cerca, o quizás si hubiera podido calmarse, entonces se habría dado cuenta de que el repentino asalto de esta noche estuvo plagado de lagunas. La habilidad de Buelu estaba muy por encima de los demás, pero, como él mismo había dicho, era el comandante general en las operaciones militares de campo. Conseguir que protegiera el campamento y se pusiera a la defensiva era poner el carro delante del caballo. Si hubiera seguido el consejo de Bajin y permanecido en el campamento Sasan en lugar de salir, podría haber lidiado rápidamente con el pequeño grupo del ejército imperial que Heo Jin había liderado, y entonces habría obtenido la ventaja. El campamento Sasan era una fortaleza impenetrable con las puertas cerradas. Xiao Chille no tenía provisiones, y eso significaba que no tenía armas militares para lanzar un asalto a la fortaleza, por lo que no había forma de que pudiera entrar por la fuerza. Pero Buelu se había vuelto complaciente con sus repetidas victorias tras el comienzo de la primavera de este año, y no pudo defenderse de las artimañas y los engaños. Pensó que era una repentina incursión del campamento Biambo cuando vio a Heo Jin escalar las murallas, y pensó que eran los refuerzos de la caballería blindada del Libey cuando vio todas esas innumerables antorchas. Cuando finalmente vio a Xiao Chille, se sumió en la confusión y, así, fue derrotado sin siquiera pelear una batalla. Xiao Chille levantó la cabeza de Buelu y examinó por un momento ese rostro de barba rala, pero no pudo recordar quién era este hombre. Le entregó la cabeza a Tantayo, quien se negó a sostenerla, así que se la pasó a Heo Jin y dijo: «Limpia todos los cuerpos del campamento, entierren a nuestros hermanos de Libey en las cercanías y a los soldados de Bianza lejos. El clima es caluroso, así que los cadáveres no se pueden mantener por mucho tiempo. No comencemos una epidemia». Heo Jin tomó la cabeza y reconoció que era Buelu. Nunca esperó que Xiao Chille matara a Buelu en su primer encuentro. Wu Beili luchó con este hombre durante la mitad de su vida, pero al final, el hombre se había ido en solo una noche. Xiao Chille retiró su espada Langli y preguntó: «¿Qué? ¿Lo reconoces?» Heo Jin respondió: «Este hombre se llama Buelu. Maestro, él es quien derrotó a Wu Beili en el norte y ocupó el estandarte Tudalong». Xiao Chille estuvo corriendo durante 2 noches seguidas. Todavía tenía otros asuntos que atender, por lo que simplemente asintió con la cabeza en reconocimiento antes de enviar a Heo Jin a su tarea. Llamó a Tantayo y le arrojó la espada para que la sostuviera mientras ambos se dirigían al interior. «Este campamento es muy grande». Tantayo observó los alrededores y se maravilló. La construcción de estos muros casi puede rivalizar con los de una ciudad decente. Incluso hay grandes arcos en las almenas y fosos para trampas a los pies, lo que permitiría librar batallas de cerca y de lejos. Mi hermano mayor gastó mucho dinero en este lugar.
Xiao Qiye miró los muros y dijo, memoriza el diseño de esa pared. Si hay algo que no entiendas, puedes tenerlo en cuenta para preguntarle a Chen Yang o a Heo Jin más tarde. Mañana, haré que los artesanos militares te pasen el mapa de la distribución del campamento. Apréndetelo hasta que te lo sepas de memoria. Tantayo aceptó apresuradamente sus órdenes. Cualquier persona perspicaz podía deducir de esto que Xiao Qiye planeaba confiarle a Tantayo grandes responsabilidades. Desde Kudo hasta la actualidad, Xiao Qiye había llevado a Tantayo con él a cada batalla. A pesar de ser apenas alfabetizado, Tantayo todavía hizo un esfuerzo para aprender a leer de Chen Yang, solo para no defraudar a Xiao Qiye por el reconocimiento y aprecio de este por su valor y habilidades. Fue para ver a los artesanos militares que Xiao Qiye tenía prisa por entrar. Se lo había dicho todo claramente a Wu Ziyu, pero había una cosa que no mencionó. No tenía planes de devolver el campamento Sasan después de haberlo reclamado. Este lugar tenía lo mejor de la ofensiva y la defensa, y también era un escudo protector para el campamento Biambo. Podría proporcionar a Xiao Fan su apoyo desde el norte y acceder al sendero de bridas de provisiones del noreste desde el este. Simplemente era un lugar demasiado adecuado para él. Quien quisiera pedírselo tendría que venir a negociar con él en persona. Cuando Xiao Qiye consiguió acostarse, era casi el amanecer. Durmió en la tienda durante varias horas. Chen Yang se apresuró a venir desde el campamento Biambo mientras dormía y no lo molestó. Xiao Qiye solo se despertó cuando estaba cerca del anochecer. Mientras estaba fuera de la tienda con la cabeza gacha para lavarse, oyó a Meng regresar. Xiao Qiye aseguró su protector de brazo, lanzó un silbido a Meng y este flotó en el aire por un tiempo antes de aterrizar en el brazo de Xiao Qiye. Xiao Qiye sacó las tiras de carne preparadas de la bolsa de cuero y se las dio, mientras Meng comía. Miró la gran nuez en la pierna de su señoría está bien. Chen Yang sonrió. Te está haciendo saber que estás sano y salvo. Pero Xiao Qiye no sonrió, de hecho, estaba bastante descontento. Sacó la nuez y la agarró en su mano por un momento antes de arrojársela a Chen Yang. Al liberar específicamente a Meng, padre está transmitiendo sus órdenes militares. Ábrelo y léelo, este viejo no está tramando nada bueno. Chen Yang abrió la nuez y alisó el papel. La letra de Xiao Fangsu era audaz y salvaje. Decía que sabía desde hacía mucho tiempo que Amoer enviaría hombres al campamento sureste, pero no mencionó por qué no se tomaron medidas de antemano. También preguntó si Meng había atacado en secreto a Yu, y que Meng era demasiado combativo, al igual que Xiao Qiye. Finalmente, le dijo a Xiao Qiye que no actuara imprudentemente y que permaneciera donde estaba y esperara sus órdenes. Xiao Qiye extendió un dedo y le dio la vuelta a la carta. Hojeó algunos párrafos al frente y señaló las pocas frases breves y concisas al final. Chen Yang tosió y leyó con voz firme, nadie conoce mejor a un hijo que su padre. Para cuando llegue esta carta, habrá sido demasiado tarde. Sé que definitivamente irás al campamento Sasan. En ese caso, puedes encargarte de la escolta y el transporte en nombre de Wu Ziyu, como el general a cargo de los suministros militares. Silencio total alrededor. Tantayo no podía entender a Xiao Fangsu. Aunque el príncipe de Li Bei no elogiara a Xiao Qiye, aún debería haber desplegado a Xiao Qiye en el lugar de batalla. Dejar que Xiao Qiye prestara un servicio meritorio lo antes posible era el mejor elogio y reconocimiento que podía dar. Bajo la situación actual en Li Bei, convertir a Xiao Qiye en un general logístico detrás de escena era similar a reprimir las habilidades que había mostrado en Kudo. ¿Estaba loco su señoría? ¿O no dudaría en esconder a Xiao Qiye por otros 9 años solo para apaciguar a los del campamento del príncipe heredero de Li Bei? Xiao Qiye frunció los labios en una línea delgada y apretada, lo soportó durante un rato. Sin decir una palabra, giró la cabeza para mirar una vez más el sol poniente que descendía por el oeste. Unos días más tarde, los mercaderes viajeros partieron de Sizhou y se dirigieron hacia el sur por el camino público hasta Chazhou. Conlin desempeñó el papel de mayordomo, mientras que los guardias imperiales se disfrazaron de asistentes y sirvientes de una familia rica. Zhen Sichuan, usando la enfermedad como pretexto, permaneció dentro del carruaje tirado por caballos y rara vez se mostró en público. Han Lin trajo consigo el permiso de viaje emitido por Sizhou, que lo salvó de muchos problemas en el camino. Hoy en día, no se puede subestimar a quienes pudieron obtener los documentos oficiales adecuados. Es más, con la gran cantidad de guardias que tenían, los bandidos comunes no se atrevieron a robarles imprudentemente, por temor a ofender a alguien poderoso. Los mendigos que encontraron en el camino se multiplicaron después de que dejaron el territorio de Sizhou.
Incluso niños de 8 o 9 años se vieron obligados a estafar como medio de subsistencia. Hacían todo tipo de afirmaciones descabelladas y exageradas, incluso rozando lo sobrenatural, intentando engatusar a los comerciantes que pasaban para que gastaran dinero en aras de la tranquilidad y seguridad del viaje. Todavía estuvo bien los primeros días, pero llovió los días siguientes. Con el clima enfriándose abruptamente, Shen-Sechuan cayó enfermo. Los estafadores y charlatanes abundaban por todas partes, con tiendas sin escrúpulos alineadas en las calles una tras otra. Incluso si Conlin se atreviera a llamar a un médico para que echara un vistazo, Yao Tian ya no se atrevería a permitir que la otra parte se acercara a Shen-Sechuan. Lo bueno fue que su enfermedad no era grave. Su fiebre persistió durante solo 2 días antes de que retrocediera lentamente. Shen-Sechuan ahora pasaba cada vez más tiempo inclinado en su escritorio, por lo que era inevitable que descuidara su entrenamiento en artes marciales. Después de despedirse de William, a menudo se encontraba con que su cuerpo se agotaba fácilmente y era propenso a enfermarse a medida que cambiaban las estaciones. De hecho, hubo señales de advertencia de esto desde el caso de la epidemia en Kudu, donde simplemente se había enfermado sin previo aviso. El carruaje rodó sobre el barro y llegó a Chazhou bajo la lluvia. Cuando Luomu, el prefecto de la prefectura de Chazhou, recibió la tarjeta de visita 1 de Conlin, estaba en la habitación de su concubina. Lo giró de un lado a otro para revisarlo repetidamente, como si fuera a realizar algún truco de magia y conjurar flores. Sin embargo, permaneció sentado y se negó a mover el trasero. Su 14ª concubina era nueva, acababan de celebrar el banquete hace unos días. Como su reciente favorita, era inevitable que fuera mimada y consentida. La concubina, que sabía leer algunas palabras, tomó la tarjeta de las manos de Luomu y preguntó, ¿quién es este Conlin? Luomu la sostuvo en su regazo y respondió, ¿Conlin? Un pobre erudito. En sus primeros años, fue un subordinado de Tan Tai Lon, el comandante de las tropas de guarnición de Duzhou, pero después de la muerte de Tan Tai Lon, fue a trabajar para Zhou Yi. La concubina soltó una risita cuando la barba de Luomu se acurrucó contra ella. Como si temiera ser contaminada por el aura de la pobreza, sacudió la tarjeta de visita con el dedo meñique hacia arriba y preguntó, entonces, ¿cómo llegó a conocer al maestro? Luomu respondió burlándose de sí mismo, éramos compañeros de estudios. Oh, entonces tendrás que hacer de buen anfitrión para él. Esta concubina siempre estaba dando la actitud de esposa principal de Luomu. Su hermano mayor era Kaiyu, uno de los bandidos en Chazhou en quien Luomu confiaba para respaldarlo. Por lo tanto, albergaba la intención de hacer que Luomu se divorciara de su esposa principal. Con la intención de utilizar la visita de estos forasteros como pretexto para obtener los derechos de organizar un banquete ella misma, frívolamente golpeó a Luomu con la tarjeta y dijo, organizaré un banquete para ti, y puedes invitar a mi hermano mayor también para ponerlos en su lugar. Escuché que un lote de granos militares del IBE y este año provino de Sisou, esta gente tiene dinero. Luomu no respondió, se limitó a decir, ¿por qué gastar todo ese dinero? Podemos despedirlo con unos bollos al vapor. Lo más probable es que esté aquí para pedir dinero prestado, no voy a reunirme con él. La concubina no cedió y lanzó un pequeño berrinche como un niño mimado ante Luomu. La tarjeta de visita se deslizó al suelo. Los ojos de Luomu siguieron la tarjeta de visita mientras caía. Agarró con soltura el brazo de la concubina y dijo, no es demasiado tarde para hacerlo cuando nos encontremos de nuevo con él en Sisou. Mira, la tarjeta se ha caído, recógela. Al ver que la persuasión no funcionaba con él, se puso de pie y lanzó una rabieta. Su zapato bordado pisó la tarjeta de visita y la pisoteó ligeramente un par de veces. Todavía no he recibido a ningún invitado en nombre del maestro desde que me casé con la familia. Ambas estamos formalmente casadas contigo, pero ¿por qué soy de menor rango que ella? Soy, antes de que pudiera terminar sus palabras, vio que la expresión de Luomu se volvía helada. Bramó, aléjate. La concubina Kai había sido mimada y consentida desde que se casó con Luomu, nunca antes la había gritado o regañado. Por lo tanto, esto la sorprendió, y retrocedió unos pasos aturdida. Luomu se inclinó para recoger la tarjeta de visita. Tenía la huella de un zapato y no podía borrarla. Guardó la tarjeta de visita con una cara sombría. Luego tomó la mano de la concubina y dijo con una sonrisa forzada, no te preocupes por los asuntos de la sala principal, yo mismo tendré una charla detallada con el hermano mayor. No me quedaré hoy, pero vendré a verte más tarde. Sin esperar siquiera a que su concubina se recuperara de su sorpresa, levantó la cortina y se fue. Afuera seguía lloviendo. El asistente abrió el paraguas y Luomu caminó debajo de él.
¿Sigue ahí? Invítalo a la sala principal, iré a verlo ahora. Cuando Luomu llegó, Conlin ya llevaba un rato esperando. Al ver a Luomu subiendo los escalones, se levantó para encontrarse con él. Ambos hombres sonrieron en cuanto se vieron. Luomu le indicó a Conlin que tomara asiento. Intercambiaron cortesías por un momento antes de ponerse manos a la obra. También es por indicación de su excelencia que hice un viaje aquí para verte. Conlin bebió el té y dijo, Sisou ha mostrado gradualmente mejoras en estos pocos años. Los campos se están recuperando bien y hay abundancia de granos. Sin embargo, la población de Sisou ha sufrido un fuerte descenso y no podemos consumir tantos granos. Si se almacenan los granos restantes durante un año, se volverán mohosos o terminarán siendo roídos por los ratones. Luomo escuchó con atención mientras Conlin hablaba y notó lo saludable que se veía su tez. Tampoco tenía tanto pelo blanco. Conlin se encontró con la mirada de Luomo y le dedicó otra sonrisa. Así que estábamos pensando. La prefectura de Chazhou sigue comprando granos de Ezhou y Huexi estos años a un alto precio. Realmente están siendo perjudicados. Entonces, ¿por qué no trabajar en una colaboración entre nuestras prefecturas? Ambas prefecturas están cerca una de la otra, lo que facilita enormemente el transporte de mercancías. Estamos dispuestos a ofrecerte un precio más bajo que el de Huexi por los granos. ¿Qué te parece? Luomu se dio cuenta de que había arrugas alrededor de los ojos de Conlin cuando sonreía. Como si acabara de despertar de un sueño, desvió la mirada y pensó un momento antes de decir, entiendo más o menos lo que quieres decir. Es algo bueno, pero no se puede hacer. Al ver que Conlin aún tenía más que decir, levantó una mano para detenerlo. Chazhou no es Sisou. Zhou-Yi es ciertamente audaz y decidido a seguir adelante y hacerlo, pero ¿cuánto de este coraje se debe a su suegro? En sus primeros años, su excelencia Liu resolvió erradicar a los bandidos de Sisou, y es por eso que Sisou está libre de bandidos hoy, pero este no es el caso de Chazhou. Conlin se lo esperaba, se quedó en silencio por un momento y luego dijo, Menzheng, no hay ninguna posibilidad. Al escuchar a Conlin llamarlo por su nombre de cortesía, Luomu rápidamente giró la cabeza. Conlin pensó que Luomu estaba en una posición difícil, así que dijo, Sisou ha reconstruido sus tropas de guarnición. Mientras se pueda sellar este acuerdo, estamos dispuestos a contribuir a la importante tarea de suprimir a los bandidos en Chazhou en el futuro. Menzheng, el mundo está en crisis en la actualidad, y sin duda surgirán todo tipo de héroes de entre la gente. Mientras vivas entre ellos, no podrás evitar las luchas. Tú y yo tenemos una amistad que se remonta a ser compañeros de estudios bajo el mismo profesor. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para liberarte del control de los bandidos? Tú y Zhou-Yi están en Sisou, así que no estás al tanto de mis dificultades. Luomu se dio la vuelta y continuó, si los bandidos en Chazhou eran tan fáciles de eliminar, entonces ¿por qué no viniste a mí en lugar de ir a buscar refugio con Zhou-Yi? Conlin quería explicar, pero Luomu ya se había puesto de pie. Los granos actuales se compran todos a altos precios en Huexi y Ezhou. Varios jefes de bandidos tienen que ver con esto, y es de este beneficio de lo que viven. Ahora quieres que compre granos de Sisou, lo que significa que estás cortando su fuente de ingresos. No hay negociación de este trato en absoluto. Si se supieran la noticia de esto, tú y yo estaríamos en peligro. Creo que será mejor que regreses. Luomu hizo que su asistente acompañara al invitado a la salida. Salió unos pasos del umbral y miró hacia atrás. Hacía muchos años que no se veían. Curiosamente, no importa lo mayor que pareciera Conlin ahora, su aspecto de estudiante aún permanecía firmemente grabado en la mente de Luomu. La lluvia que salpicaba bajo los aleros humedeció los hombros de Luomu, que permaneció de pie en esa posición durante mucho tiempo. Conlin se había perdido muchas cosas en su vida, como este momento, donde no podía ver claramente la mirada de Luomu contra el fondo de luz. Simplemente dijo, estoy decidido a tener éxito en este viaje si las conversaciones fracasan hoy, volveré mañana. Menzheng, confío en que funcionará, siempre que estés dispuesto a discutirlo con nosotros. Luomu se quedó estupefacto por un momento. ¿A quién más trajiste contigo? Usaste el papeleo oficial de Sisou cuando ingresaste a la ciudad y entregaste tu tarjeta de visita para reunirte conmigo. Ya has expuesto tu paradero, te aconsejo que no actúes precipitadamente. Deberías regresar a Sisou después de unos días más. Sin esperar a que Conlin respondiera, se levantó la túnica y bajó los escalones. Un poco más tarde,
Sensei Chuan tomó su medicina y escuchó cómo Yao Tianya informaba palabra por palabra de la conversación de ambos hombres. Sin poder evitarlo, se giró y miró a Yao Tianya. Yao Tianya asintió en comprensión y dijo: han sido compañeros de estudios durante muchos años. Su amistad es naturalmente diferente a la de otros. En opinión del maestro, ¿cómo deberíamos negociar este trato? Luomo es un personaje interesante. Aunque es un desastre en Chazhou, su posición como prefecto de Chazhou se mantiene firme e inquebrantable. Negociaremos como debamos hacerlo. La nariz de Sensei Chuan estaba un poco congestionada y su discurso sonaba un poco amortiguado. Ya que sigue en pie, significa que tiene la intención de permanecer así. Todo lo que ha dicho hoy son palabras grandiosas, no son necesariamente del fondo de su corazón. Piensa en una forma de evitar el escrutinio. Quiero conocerlo. Nota 1. También, una tarjeta de visita, o tarjeta de nombre, escrita en papel o madera utilizada por funcionarios, nobles o personas distinguidas para notificar a la otra parte de su visita. Normalmente, indicaba su nombre, cargo, etc. Es como una tarjeta de presentación en el mundo moderno.